Sí, Sí, sí te ok, escuchamos. gracias. Bueno, hubiera preferido que esta fuera más un tallercito porque se presta más el contenido de la charla para un taller, pero por la cuestión de la pandemia y la distancia, pues decidimos que todas las pláticas que les voy a dar pues van a ser conferencias. Espero que a pesar de que no va a haber tanta interacción como me hubiera gustado, esta charla les ayude a reflexionar sobre lo que sería la elaboración de material para la enseñanza con enfoque multicultural. Elegí la enseñanza de español con enfoque multicultural porque nosotros trabajamos normalmente en México, la mayoría nos quedamos en México, claro que sí habrá algunos de ustedes que se mude a otros países, ¿no? Y tendrán clases a lo mejor ya de una sola nacionalidad, pero para los que nos quedamos, pues realmente en nuestro salón de clase tenemos que trabajar con clases que se componen de distintas nacionalidades, ¿no? Entonces podríamos pensar que tener alumnos de distintas nacionalidades sería una desventaja para el salón de clase. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario, porque el que vengan de distintos países nos va a permitir tener condiciones de contraste y comparación que nos van a ayudar a enriquecer el entorno educativo. Cuando planeamos una clase, pues debemos de tomar en cuenta diferentes aspectos que queremos trabajar, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Obviamente, ustedes en sus clases de la licenciatura les enseñan de las habilidades que existen y que debemos de desarrollar. Idealmente en una clase se tienen que desarrollar todas las habilidades, ¿no? Cada clase, aunque ya en la práctica eso es bastante más complicado. También hay que tomar en cuenta aspectos como la competencia lingüística de mis alumnos y qué parte de la competencia lingüística voy a desarrollar en X sesión, ¿no? Y todo esto lo tenemos que enfocar dentro de temas comunicativos que se van a abordar y esto nos va a dar pie para desarrollar los materiales que vamos a usar, ¿no? Hoy pues voy a enfocarme sobre todo, no tanto en la planeación, porque la planeación pues sería otra charla, sino más bien me voy a enfocar en este que parece que es el último aspecto, pero que es tan importante para el teje y maneje del salón de clase. Les voy a exponer cuáles aspectos debemos tomar en cuenta al diseñar un material. Y bueno, la semana que entra también la otra charla que vamos a dar va a tocar el tema de los materiales, pero nos vamos a enfocar más bien en cómo elegir los materiales adecuados para mi clase, ¿no? Entonces hoy sería más el cómo y la siguiente semana perdón, hoy sería el qué y la semana que sigue el cómo, ¿no? Bueno, me avanzo. Okay. Bueno, antes de elaborar cualquier material, pues debemos de hacernos estas preguntas, ¿no? Y estas reflexiones, ¿no? Y voy a hablar a lo largo de esta charla de cada una de ellas, ¿no? En principio, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué debo desarrollar materiales? Si damos un vistazo a la red, pues nos vamos a encontrar con un sinnúmero de materiales. Hay muchísimos materiales, entonces uno se puede preguntar, ¿para qué quiero desarrollar nuevo material si ya hay tantos, ¿no? Hay varias razones del por qué debemos hacerlo, ¿no? O del por qué necesitamos hacerlo. Primero, pues a lo mejor porque no hay un libro de texto que sea suficiente para los objetivos que me he planteado con un determinado grupo. Es decir, que el texto no cubre mis necesidades porque, no sé, puede ser de otras variedades del español o no se acerca simplemente a la realidad del curso que yo voy a dar. También puede ser porque el tipo de alumno que tengo no se apega a los contenidos, ¿no? Que no sé, estoy pensando que si son alumnos muy jóvenes y el libro habla de cuestiones ya de personas grandes, ¿no? Entonces va a decir, pues esto no es interesante para mis alumnos, ¿no? Entonces uno se pregunta si deberíamos de utilizar ese material, ¿no? También hay que reflexionar si debemos usar materiales auténticos o vamos a hacer adaptaciones. Este, es decir, también nosotros podríamos trabajar con input que existe ya en la vida cotidiana
O podríamos bien decidir tomar algo que ya existe y adaptarlo para mis propósitos pedagógicos, ¿no? También hay libros que existen, que son de la variante mexicana, pero puedo yo pensar que requiero un material complementario para trabajar, ¿no? Una estructura, un tema en particular y que a lo mejor el libro de texto no lo contempla. Otra de las razones puede ser que los libros a los que yo tengo acceso son viejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a la biblioteca, tienen que dar una clase de español, pero los materiales que encuentran en su biblioteca pues ya son anticuados, ¿no? Entonces, yo necesito algo más actual, ¿no? Entonces, todo eso habría que preguntarse y decir, bueno, a lo mejor son razones válidas del por qué valdría la pena desarrollar mi material. Bueno, otra de las preguntas que nos podemos hacer es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Esta pregunta pues me invita a reflexionar sobre si el contenido que deseo hacer en clase realmente requiere de algún material. Eso sería como lo primero, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues voy a dar esta clase en mi material. Bueno, pero realmente tú como profesor reflexionaste primero si era necesario o por qué quieres empezar con materiales, ¿no? Podríamos pensar que a mayor material, mi clase va más allá, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a dar clases es como un impulso, ¿no? Entonces yo como alumno me gusta tener materiales, pues les voy a hacer materiales a mis estudiantes y entonces te esfuerzas por hacer muchos materiales y a veces podemos caer en el exceso, ¿no? Entonces también hay que reflexionar bien porque si bien en parte puede ser cierto que un material nos puede motivar, demasiados materiales pueden desmotivar a la clase, ¿no? Y entonces hay que estudiar bien los motivos que a mí como profesora me llevan a decir que necesito un determinado material. Y bueno, en su caso, los motivos que cada quien tiene para desarrollar ese material. Otra pregunta que hay que hacerse también es ¿para quién? ¿No? ¿Para quién? Obviamente, pues podemos pensar que es para los alumnos, ¿no? Esa es la primera respuesta, ¿no? Pero también podemos materiales que nos ayuden como docentes para más de una clase, es decir, reciclar, ¿no? El material para, ya que lo voy a elaborar, pues hacer un material que me dure para muchas clases y no solamente para una. Eh, los materiales que vamos a desarrollar, si los elaboramos bien, nos van a permitir reciclarse, ¿no? Es decir, esto nos va a ayudar a optimizar recursos, ¿no? Para nosotros como maestros que tampoco ganamos así excelentemente, pues es importante también que optimicemos los recursos que tenemos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a desarrollar el material, ¿no? ¿Lo voy a hacer impreso o lo voy a hacer digital? ¿Para cada persona o para todo el grupo? Recuerdo a una colega que tenía prepa, ¿no? Era de inglés, la clase no era de español, pero atendía alrededor de 50 estudiantes, ¿no? Entonces me decía, yo realmente, Vietnam, no le puedo dar un material a cada uno de mis estudiantes porque no gano tanto, ¿no? Entonces los materiales que hacía eran proyectables para que los alumnos copiaran, ¿no? En la antigüita ahora el alumno saca foto, ¿no? Ya es más fácil. Pero bueno, es algo que tenemos que decidir. O sea, a lo mejor mis grupos son pequeñitos y digo, no, pues 10 copias sí puedo pagarlas, ¿no? Entonces hago un material para cada uno de mis alumnos o no, ¿no? Porque tampoco podemos estar haciendo material cada sesión porque sale muy caro, ¿no? O porque es impráctico, por miles de razones, ¿no? Mi material va a ser visual, va a ser auditivo, va a ser escrito. Todo esto va a depender de qué objetivo percibo yo al elaborarlo, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles materiales vamos a hacer? Nuevamente, si haremos varios para una sesión, no solo vamos a hacer uno. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? ¿No? Y como les decía, va a ser un material escrito, visual, auditivo, ¿no? Y bueno, también debemos de ubicar el material en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahorita les voy a dar la definición de lo que es el material, pero siempre es bueno tener en mente en dónde estoy ubicando dentro de mi planeación de enseñanza el material, ¿no? Y bueno, pues obviamente los tipos de material, ¿no?
Vamos a definir entonces lo que son los materiales. A los materiales se les ha llamado también apoyo didáctico, también se les llama recurso didáctico o medios educativos. La definición, pues, es el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuyen a que los alumnos dominen un conocimiento dado, pues proveen experiencias sensoriales representativas, ¿no? El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las habilidades en los alumnos, así como el perfeccionamiento de las actitudes relacionadas con el conocimiento, pues a través del lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás. Como dice la definición, pues promueve la estimulación de los sentidos y la imaginación, dando paso al aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo, pues es el que es relevante para el estudiante, ¿no? Bueno, en el aula podemos tener materiales visuales que son muy útiles, pero, y bueno, podemos decidir entre hacer materiales físicos o materiales virtuales, ¿no? Y bueno, nosotros nos vemos en un salón de clase, como en la universidad, donde hay computadora, proyector para la PowerPoint, grabadora, incluso algunas aulas pueden tener acceso al internet, ¿no? Y ahí proyectamos un lindo video de YouTube. Bueno, estas fotos que les muestro ahí, pues son de las estudiantes Andrea y Nayeli. Ellas son egresadas de un programa de licenciatura en lenguas, que es de una universidad adjunta a la Universidad Autónoma del Estado de México, donde yo trabajo. Y bueno, Andrea y Nayeli decidieron ir a hacer su servicio social a Uganda, África. Entonces ahí las vemos sentadas impartiendo español en esta localidad. Entonces ellas estuvieron dando español y como pueden darse cuenta, pues imagínense que ellas hubieran desarrollado su PowerPoint y todo eso que les acabo de decir, pues no había manera, ¿no? Porque ahí tenemos en la foto superior a estas chicas impartiendo un taller sobre cultura mexicana y vean pues las condiciones en las que están, pues ni aula hay, ¿no? O sea, porque daban clases en el patiecito, ¿no? Del colegio. Y bueno, sí había un par de salones, pero también dependían de la lluvia y las condiciones climáticas para tener sesiones, ¿no? Entonces, y abajo, pues ahí las vemos impartiendo clase, ¿no? Entonces, pues en un pizarroncito ahí muy, escueto. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo acceso a la tecnología? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces, a lo mejor soy una persona que me encanta diseñar materiales, quiero hacer fichas, hojas, plastilina, una PowerPoint, un video, un audio, una película, qué sé yo, ¿no? Porque cualquier elemento que nos rodea puede bien servir como material didáctico siempre que consideremos que es apropiado y beneficioso para el alumno. Pero si retomamos la experiencia de Andrea y Nayeli, pues nos vamos a dar cuenta que también eso es una cosa que debemos evaluar antes de implementar cualquier material, ¿no? Y cualquier tipo de enseñanza. Otra experiencia de la que les puedo comentar, ¿no? También de las experiencias que tuve, un grupo de alumnos que tuvimos que dar clase en una universidad. En este caso, ellos iban a dar una clase en una preparatoria indígena, y era clase de inglés. Ellos eran estadounidenses que vinieron de intercambio. Entonces les conseguimos que fueran a dar clase a San Felipe del Progreso, ahí cerca de la Universidad Intercultural. Ellos desarrollaron sus materiales en el salón y bueno, yo les expliqué un poco de cómo era la situación de la localidad, pero ellos desde su realidad nunca visualizaron que en realidad no iban a poder sacar copias porque hicieron sus materiales, ¿no? Y decían, pues llegando allá, pensaron ellos que iban a poder sacar copias, ¿no? O sea, yo les dije, lleven todos sus materiales, pero bueno, ellos como desconocedores de la realidad, se les hizo fácil decir, pues vamos rápido, sacamos una copia y damos nuestra clase. Y entonces fue un choque para ellos porque sus materiales no pudieron ser usados, ¿no? Entonces lo que tuvieron que hacer fue implementar otra estrategia, que fue comprar unas cartulinas en la comunidad, ¿no? Porque sí había papelería, lo que pasa es que no había luz en ese momento, y aunque había esta máquina para sacar la copia, ¿no? La copiadora, pues no había luz, entonces no podían sacar la luz.
y decidieron escribirlo todo en cartulinas y pegarlo para suplir lo que era su material, ¿no? Entonces, pues tenemos distintas realidades, cada quien sabe en qué zona trabaja, ¿no? Y también es importante que nosotros hagamos un análisis y que conozcamos la realidad del aula en donde vamos a estar para que podamos preparar nuestros materiales, ¿no? Porque si nosotros no investigamos un poco sobre la zona en la que voy a estar, nos podemos llevar como el tipo de experiencia que le pasó a mis estudiantes, ¿no? Bien. Ok, entonces, les decía hace un momento, ¿para qué los materiales? ¿Cuál es el objetivo de este material? ¿No? Se deben aprovechar los recursos que ofrecen los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del país para la realización de actividades, así como para la confección de diversos recursos, porque el material puede ser elaborado con recursos del entorno. Entonces, el uso va a quedar justificado solo cuando se integra de manera adecuada al proceso educativo. Entonces, hay que decidir, bueno, mi material va a servir para motivar a mi alumno, para acceder a cierto conocimiento, para una generalización de un tema, transferir, voy a usar el material como un método de evaluación. Los materiales posibilitan que el estudiante realice una serie de combinaciones que le divierten, le entretienen y favorecen su desarrollo cognitivo y afectivo. Son útiles para facilitar el logro de los objetivos que se tengan, para confirmar, elaborar, consolidar y verificar los contenidos que se realizan con los alumnos, y como motivador, pues bien diseñados ayudan a que el alumno se familiarice con un tema. Los materiales no son valiosos por sí mismos, es decir, podemos decir, porque mi material está muy bien elaborado, pues ya es valioso. No, solo en este entorno de logro de objetivos y que yo los implemente de manera adecuada es que van a tener cierta valía. Y les decía hace un momento, evitar sobrecargar a los grupos de material. Como les decía, un error frecuente de los docentes novatos es crear muchísimos materiales y de repente el alumno puede sentirse agobiado con tanto material, ¿no? Entonces diseñas 10 materiales para una sesión de 40 minutos y no te da el tiempo, ¿no? Entonces como profesor tú mismo te presionas y dices, es que traigo 10 materiales, bueno, pero ¿qué importa más? ¿El material o que el alumno esté a gusto y aprenda el objetivo que te planteaste? No importa el material, ¿no? Eh, sí entiendo que el material, cuando somos inexpertos y que son nuestras primeras sesiones, nos da este sentido emocional de seguridad, ¿no? Pero en exceso, les digo, puede ser contraproducente, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado. Bueno, ¿para quién? Para quien obviamente hay que tener en mente los objetivos y contenidos preestablecidos, una serie de condicionantes externas que configuran la personalidad de cada grupo y las técnicas pedagógicas, que son los tipos de actividades y metodologías necesarias. Obviamente me estoy refiriendo al carácter monolingüe o plurilingüe del grupo, así es un grupo homogéneo o es heterogéneo, a la edad del alumno, el nivel educativo, ¿no? A lo mejor podríamos pensar, ¿no? Pues como nivel educativo, pues si vienen a México seguramente tienen un nivel elevado, quizá no. Anoche estábamos platicando en el grupo de la especialidad de español sobre una compañera que trabaja con alumnos taiwaneses, ¿no? Que viven en Toluca y que estos alumnos vienen y prácticamente no hablan español y son medio explotados, ¿no? Y su nivel educativo es bastante básico, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? No todos nuestros estudiantes son europeos y vienen de universidades prestigiosas, hay que tenerlo en mente. Bueno, también lo que sería la motivación personal o profesional del grupo, para que quieren aprender el español, ¿no? Y también, obviamente, el número de alumnos por clase, cuánto va a durar mi curso, cuánto tiempo tengo para dar una clase, ¿no? Todo eso tiene que ver, ¿no? Y el país en el que se imparte la lengua, ¿no? Sobre todo pensando en programas de inmersión sociocultural, ¿no? No es lo mismo dar español aquí en México que les dices vete al mercado y tráeme la evidencia de video de que interactuaste ahí con los señores, a que estén en Corea, ¿no? Y que ahí el único contacto con el español pues es el aula y tú como el profesor, ¿no? Todos estos
aspectos de alguna manera externos van a condicionar también la selección de los materiales didácticos que vamos a utilizar. Bien, en el cómo, bueno, estoy basándome en José Ramón Rodríguez en 2014, ¿no? Para la creación de materiales didácticos para él. Entonces, tenemos aquí los principios, ¿no? Los principios pedagógicos que nos recomienda este autor, ¿no? Y que como podemos darnos cuenta, pues van a ser importantes, son etapas que nosotros tenemos que hacer antes, durante y después de implementar un material, porque nos van a ayudar a reflexionar, ¿no? Son etapas cíclicas que no acaban, por eso están en circular, ¿no? Entonces partimos de una necesidad que tenemos, ¿no? Y en la creación de material didáctico hay que ver si el material está proporcionando input de calidad, ¿no? Que sea auténtico, rico, atractivo, motivador, que se adapte fácilmente al aula o a la clase. Es decir, yo pienso, quiero jugar a la lotería, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Tengo a mi alumno presente ahorita que estamos en pandemia, lo voy a hacer en formato digital, conozco alguna aplicación para hacerlo, ¿no? Presenta el material exponentes nuevos de la función comunicativa que quiero tratar, el contexto es coherente al tema que estoy tratando, ¿no? En cuanto a función, en aspecto social y cultural. Las destrezas integradas tienen un objetivo que sea auténtico, verosímil, ¿no? Porque a veces yo les pregunto a mis estudiantes, cuando diseñamos materiales, ¿para qué quieres que el alumno haga esto? Y luego me ven con cara de extrañeza y se me quedan viendo como diciendo, pues, ¿cómo que para qué, Berna? Pues porque tú me hiciste hacer un material, ¿no? Pero muchas veces diseñamos actividades sin tener en mente el propósito comunicativo que beneficiará al alumno. Entonces siempre hay que hacer como este análisis y decir para qué quiero que haga mi alumno con el material y cuál va a ser el beneficio que el alumno va a tener, ¿no? Los principios metodológicos en los que se sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera a lo largo de la historia, obviamente han tenido una clara evolución. Seguramente ustedes en sus clases están hablando de las distintas metodologías que existen, ¿no? Cada metodología tiene sus peculiaridades, ¿no? Y también los materiales juegan un papel dentro de ella, ¿no? El material pues va a servir como guía o ruta que va a seguir el curso en cada sesión y bueno, la selección de materiales didácticos adecuados para un curso de español como lengua, segunda lengua o lengua extranjera, supone la adopción de una forma de trabajo, ¿no? Porque va a proporcionar información clara y va a facilitar su entendimiento. Entonces, elegir cómo hacerlo y evaluarlo y cómo se va cómo va a pasar por todas estas etapas es importante porque esto nos va a permitir ser una guía del aprendizaje, ¿no? En donde el docente también debe estar a la vanguardia en recursos de aprendizaje para que tanto alumnos como docentes estén en sintonía, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que el profesor pues se queda rezagado, ¿no? Y nosotros como alumnos somos entes muy críticos, ¿no? Y decimos, uy, no, pues yo lo hubiera hecho mejor. Pero bueno, siempre hay que seguirnos preparando, ¿no? Y bueno, sobre todo regresando a los materiales, que los materiales promuevan la interactividad, ¿no? Y que la participación de los alumnos se vuelva activa, ¿no? Quizá esto es bastante teórico y decimos, pues sí, ya sabemos que el alumno es el centro del aprendizaje, ¿no? Ya no lo han dicho hasta el cansancio. Pero el cómo realmente que tu material te ayude para que el alumno verdaderamente sea el centro del aprendizaje, ese es el reto, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la cuestión teórica, ahora me voy a ir hacia los ejemplos que les he preparado. Son ejemplos de distinta naturaleza y de distintos niveles, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestras estudiantes jugando Mexípoli, que crearon nuestros alumnos para el salón de clase, ¿no? Entonces un material muy, muy bonito, un poco difícil de ubicar en el salón porque tienes que hacer movedera de todo, no bancas y todo, pero a la larga pues puede ser que a los alumnos les guste, ¿no? Y si pensábamos, no, pues es que a los adultos ya grandes no les gusta jugar, bueno, ahí tenemos a una señora que se divirtió como enana, ¿no? Jugando.
Bueno, entonces hay que reflexionar sobre el papel del docente y del alumno en el aula cuando estamos haciendo un material, ¿no? Porque decimos que somos profesores que nos enfocamos en aspectos comunicativos, constructivistas, ¿no? Este rollo del alumno, que les decía, como el centro del aprendizaje, pero cuando damos una clase normalmente hay que evitar el esquema que sigue, ¿no? Que es decir, yo como docente digo, voy a dar este tema y lo primero que hago es me siento a hacer mi presentación de PowerPoint o de Prezi o la aplicación que a mí me guste, ¿no? Y entonces preparo el tema, ¿no? Y entonces el alumno va a estar atento y a lo mejor le hago un cuestionario para que tome una o dos notas, pero en realidad, ¿quién es el que está aprendiendo, no? ¿El alumno o el profesor en este esquema, no? ¿Quién necesita hablar? ¿No? ¿Quién necesita hacer? ¿Quién necesita decir? Este esquema es realmente el mejor para interactuar. ¿Cómo podría yo enseñarle al alumno sin que yo sea el protagonista y que el alumno sea mi protagonista, ¿no? Entonces, todo esto hay que pensar cuando diseñamos los materiales. Ahí les dan unos ejemplos y luego me dicen qué piensan de ellos. Bueno, el primero es de una clase multicultural. Les he hablado en una conferencia pasada. Nosotros damos un curso de estudios culturales de México con enfoque para extranjeros. Entonces, la clase, el tema era historia del arte en México. Entonces, para evitar este esquema que les acabo de decir, en donde el profesor pone su PowerPoint y empieza a hablar que si Diego Rivera y que si Frida Kahlo, ¿no? Entonces, estos estudiantes que fueron Alejandra y Arturo Bertis decidieron hacer una simulación de un museo, ¿no? Entonces, al inicio ellos preguntaban, obviamente, como para calentar los conocimientos, ¿no? Si conocen algo sobre el arte mexicano, algún pintor, escultor o personaje famoso mexicano. Posteriormente se entregaba un folleto, que ahorita les voy a enseñar, este es como la portada del folleto, para que de manera individual o en parejas ellos leyeran la explicación de los personajes y cada uno de los alumnos en parejas o de manera individual puede explicar cosas que ha leído sobre el personaje que el docente le ha asignado, ¿no? Entonces, mientras los alumnos están estudiando el material, el profesor puede colocar afiches, pancartas, pergaminos, ¿no? Depende de qué tanto queremos invertirle, ¿no? Por todo el salón y pegarlo, para que los alumnos y el docente vayan caminando a lo largo de las obras que hemos puesto a lo largo del salón, mientras los alumnos van explicando cada uno su parte, ¿no? Hagan de cuenta como una visita al museo guiada, ¿no? Y bueno, al final se puede obsequiar los afiches o los materiales que tú mandaste a imprimir. Bueno, puede ser un poco costoso, yo sé, o puedes hacer un concurso de preguntas y respuestas para que quien vaya contestando las preguntas vaya eligiendo, ¿no? Entonces aquí tenemos una parte del tríptico, ¿no? Entonces ellos obviamente eligieron a los más representativos, Frida Kahlo, Diego Rivera, con una breve reseña de quiénes eran ellos, ¿no? Entonces esto lo haces en la computadora y lo imprimes, ¿no? Por ambos lados y ya tienes tu tríptico bien lindo para a dar tu clase, ¿no? José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entonces tratamos de que fueran muralistas, pintores, ¿no? Representativos, y decidimos que, bueno, nosotros que estamos en Toluca, tenemos a este muralista, Luis Nishizawa, que es representativo de nuestro estado, él que es de ascendencia japonesa, bueno, vivió toda su vida en Toluca, ¿no? Entonces también queríamos como que darle a conocer algo de nuestro rancho, ¿no? Y bueno, es una manera en la cual cedes el control a tus estudiantes y ya no centras el aprendizaje en que cómo le voy a dar la clase al alumno, si yo tengo, cómo le puedo dar ese input, ¿me entienden? Entonces lo das, pero desde el inicio el alumno es el que lo tiene que trabajar. Bien, otro material, ¿no? El típico tema del grito de independencia, ¿no? Entonces podríamos hacer una lectura, ¿no? En lugar de hacer la exposición en PowerPoint, traes tu material impreso, ¿no? Este es para nivel A2, ¿no? También ahorita les voy a mostrar uno para nivel B1.
y puedes decirle a los alumnos que revisen la lectura y a partir de un cuestionario o una serie de preguntas haces un pequeño debate, ¿no? Dependiendo del nivel para, bueno, nivel A2 quizá un cuestionario, para el nivel B1 tal vez ya un debate para que los alumnos vayan revisando este breve texto, ¿no? Esta actividad la elaboraron Elizabeth y Donaxin, ellos también son alumnos de la licenciatura de nosotros y bueno, pues es otra manera de presentar el material que no te requiere que traigas ni PowerPoint ni nada, simplemente imprimes tu material y con ese trabajas, ¿no? Bien. Bueno, este es un ejemplo del nivel B2, ¿no? Para hablar sobre estereotipos de los mexicanos, ¿no? Entonces, diseñas tu cuadrito, simplemente una hojita de Word, en donde le pones tu introducción, que es un mito, conoces algún mito sobre los mexicanos y cuál, como para empezar a ver qué sabe tu clase, ¿no? Y de ahí lo que pondríamos sería un video de un joven que habla sobre los mitos de los mexicanos. Ahí viene el link, ahorita se los voy a proyectar un momentito. Lo que tiene que hacer el alumno es escribir en estas hojas, porque el video muestra 10, bueno, habla sobre 10 mitos sobre los mexicanos. Entonces, del lado izquierdo tienen que escribir cuál mito es y del lado derecho por qué el joven dice que es un mito, ¿no? Entonces, espérenme, déjenme hasta allá y me dicen si no lo oyen. ¡Viva México, cabrones! Si tú nunca has visitado México, seguramente tendrás algunas dudas sobre la gente, cultura, geografía, clima, leyes, comida, etcétera, etcétera. Y probablemente las ideas que tienes están alejadas de la realidad. En este video les explicaré algunas de las ideas erróneas que tienen sobre México, algunos mitos y también les diré algunas verdades. Comenzamos. Existe el mito que México es un desierto y hace calor en todos lados. Esto no es verdad. No es verdad que México sea un país árido y que lo esté así durante todo el año. Dentro de la geografía variada del país podemos encontrar bosques y selvas, con clima tropical y nevado ocasional. No lo vamos a ver todo porque pues, es un poco extenso, ¿no? El video, pero entonces la idea, les decía, escuchas el video, ¿no? Mientras ellos están escribiendo, pues tú puedes preparar tu PowerPoint, ¿no? Porque acompañas ya luego para la revisión del video una PowerPoint y a ver si me la muestra ahorita, porque luego hace la relincha, ¿no? Hablando de tecnología y los problemas. Entonces, digamos, ya viste el video con los alumnos y para hacerlo un poquito más visual, ¿no? Acompañas con una pequeña PowerPoint que tú previamente hiciste sobre los temas que él ya estuvo diciendo. En el primer tema veíamos que él hablaba sobre el mito, ¿no? De que en México siempre hace calor y muestras imágenes de distintos climas que tenemos en México. Puedes decirles un poquito sobre las zonas frías de la ciudad, como Toluca, ¿no? Donde yo vivo, etcétera. Entonces vas poniendo imágenes que son representativas del video que tú seleccionas, ¿no? En este caso, los temas de los que él habla, pues estos, alcohol y drogas, el uso del inglés, pues, y el agua del grifo siempre sucia, ¿no? Entonces, bueno, se va acompañando de una pequeña discusión, ¿no? Sobre lo que ellos hicieron y posteriormente que hacen esta actividad le puedes pedir a los alumnos que piensen en uno o dos mitos que conocen sobre sus países, ¿no? Con ejemplos en su explicación, porque siempre llevar al alumno en este tipo de actividades a que ellos también no saben sobre su país es una forma en la que ellos van a querer comunicarse con nosotros. Finalmente, se puede reflexionar con el estudiante si han cambiado su percepción sobre México desde que antes de que vinieran y a raíz de que vinieron al país, ¿no? Y se puede hacer un pequeño debate. Obviamente, pues este es para un estudiante con un nivel ya más grande, más avanzado, perdón. Y bueno, obviamente si el alumno tiene menos nivel, digamos un nivel A2, ¿no? Sabemos que
con niveles más bajos de lengua, pues sí tenemos que tener a lo mejor más imágenes, menos texto, que sea más vocabulario más simple, ¿no? Para ayudarle a que el alumno pueda comprender los materiales, ¿no? Entonces quizá, y a ver si quiere, sí. Esta es una clase que impartieron Tonati y Cristina, ¿no? Entonces, incluso ellos decidieron en las primeras 2 diapositivas utilizar inglés, ¿no? Entonces, bueno, nos han dicho, no uses inglés, ¿no? Pero sabemos que a niveles más bajos el uso de otras lenguas que compartimos con los alumnos pueden ser de utilidad. Y el tema puede ser tan común como el día a día de un estudiante mexicano, ¿no? Y entonces, qué tan diferentes son los hábitos de los estudiantes mexicanos a los míos, ¿no? Y entonces ellos decidieron hacer sus diapositivas y bueno, ahí vemos a Tonatiu echándose un tamalito, ¿no? Afuera de la facultad y comiendo su tamal. Entonces, a veces también como maestros desarrollamos materiales muy alejados de la realidad, pero cuando el alumno te ve ahí y dice, mira, mi maestro ahí está, ¿no? Porque ellos se fueron a la calle a sacar sus fotos, ¿no? Eso es de su casa de Tonatiu, echándose su fruta y su café, ¿no? Porque estuvieron pensando cómo hacerle, ¿no? Bueno, algunas fotos sí son de la red, como esa de la izquierda, pues sí es de la red, ¿no? Pero sí estuvieron pensando cómo hacer para que el alumno se interesara, ¿no? Entonces el mismo Tonatiuh y Cristina pues se pusieron ahí de ejemplos, ¿no? Para echarse sus tortas, sus taquitos, ¿no? Y mostrarles actividades que ellos hacen cotidianamente, ¿no? Ahí lo vemos a él estudiando, mostrando todas sus actividades para desarrollar después una actividad con los alumnos, ¿no? Para que ellos explicaran también cuáles eran sus hábitos y sus rutinas, ¿no? Y finalmente, pues se pueden también comparar los hábitos y las rutinas de los estudiantes con su vida en el país de origen, ¿no? Y decir, bueno, ahorita que estás en México, estos son tus hábitos y rutinas, pero platícame cómo era tu vida antes de venir a México, ¿no? Y eso también puede dar pie a alguna pequeña actividad, ¿no? Obviamente, bueno, en un nivel A2 esperaríamos oraciones cortas, ¿no? No esperaríamos discursos muy elaborados, pero bueno, también es un tema que puede ser de interés, ¿no? Bueno, finalmente, pues, ¿cuáles materiales de voy a hablarles un poquito nada más, porque como les decía, la siguiente sesión les voy a hablar más de este tema, pero en general, pues bueno, ahí tenemos una pequeña clasificación. Los materiales pueden ser visuales, audibles, escritos, ¿no? Impresos, no proyectados, proyectados, auténticos, adaptados, ¿no? Como les decía, cualquier cosa que nos rodee puede servirnos de material, ¿no? Siempre y cuando nosotros tengamos un fin y una meta pedagógica que vale, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí me gusta cantar con el grupo, ¿no? Antes era una actividad muy común, pues me he hecho una canción, un podcast, un sonido, películas, folletos, libros, poemas, notas, etcétera, ¿no? Desde usar tu Facebook como medio de interacción, creas tu grupo, ¿no? Y tu Instagram, le pides que te sigan a tus estudiantes y ahí haces actividades. Es decir, pues la posibilidad es infinita, ¿no? Nada más depende de qué percibo y qué tanto me quiero comprometer como profesor, ¿no? Bueno, entonces algunas ventajas que quisiera decirles, pues bien usados, como les dije, racionalizan la carga de trabajo de docentes y alumnos, disminuyen el tiempo que debe dedicarse a que los alumnos aprendan los temas porque se trabajan los contenidos de forma más directa y de alguna manera maximizan la motivación de los alumnos, ¿no? Bien empleados ayudan a que los alumnos se motiven, ¿no? El problema es tener este medidor de decir, bueno, ya le atiné a este grupo, le gusta hacer X, Y, Z y por ahí me voy desarrollando mis materiales. Y bueno, finalmente unas preguntas y unas reflexiones que a lo mejor no son tanto del material, pero que sí son importantes y reflexionar cuando queremos desarrollar nuestros materiales. El primero es cuánto estamos dispuestos a invertir en materiales, ¿no? Y no solamente me refiero al tiempo, sino también al dinero. Les decía, si vamos a hacer materiales, pues que sean materiales durables, que podamos reciclar, porque si lo hacemos una vez y luego queremos volver a repetir esta clase, hay que volver a diseñar el material, entonces más vale hacerlo bien una vez
enmicarlo, empastarlo o hacerle algo a este material para que sea durable, si es que va a ser físico, y si va a ser electrónico, pues también tener una organización y un orden, ¿no? Porque si no, si hacemos miles de carpetas y miles de materiales, yo no sé ustedes, pero yo soy bastante desorganizada y luego ya no encuentro dónde dejé esos materiales. Entonces también eso puede ser un problema. También hay que tener en cuenta que el material, a pesar de que se revise y que se corrija y todo, definitivamente vamos a encontrar fallas en nuestros materiales, ¿no? Hay que aprender a lidiar con ellos. Tú revisas, aplicas el cuestionario, lo contestas y todo, y llegas a la clase y el alumno te dice, oiga, pero ¿por qué puso aquí? De chines es un error, ¿no? De ni modo, hay que lidiar con ellos. Otra cosa es que hay que preguntarse si yo como alumno quisiera usar este material. Es decir, cuando yo estoy diseñando algo, tengo que preguntarme, a mí me gustaría usar esto. Si su respuesta es sí, pues síganle por ahí. Pero si la respuesta es no, pues entonces habría que replantearse si el material que estoy haciendo en realidad vale la pena construirse, ¿no? Otra cosa también es que nunca un mismo material se va a usar de la misma forma en un grupo dado, es decir, siempre va a haber adecuaciones. Te puede servir mucho un material y te puedes haber divertido terrible con un grupo y luego quieres volver a implementar ese material y a otro grupo no le funciona, no le gusta, y entonces ahí tienes que adaptar tanto en instrucciones como en forma de trabajo, en los productos que les vas a pedir a los alumnos, ¿no? Entonces, hay que también reflexionar sobre eso, ¿no? Materiales en la red hay muchísimos, les decía, pero a veces también son costosos porque si bien encontramos algunos que son gratuitos, hay otras plataformas que no las cobran, ¿no? Y bueno, siempre tener un plan B, sobre todo con materiales que dependen de la tecnología o que no conocemos en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, cuando trabajemos con un material que dependa de tecnología, siempre tener otra cosa, ¿no? Porque si no, se te va la luz, no encuentras las copias, o algo pasa, o no te funciona el video, o no te jala la PowerPoint y te quedas sin decir, pues ya no doy clase, ¿no? Porque no tengo mi material. No, pues siempre el profesor tiene que ir un poquito adelante y tener su plan B, ¿no? Y pues eso sería todo, listo. Entonces ahí están mis fuentes de consulta y pues quedo a sus órdenes. No sé si les asista. Muchas gracias, Virna. Aquí ya tenemos una pregunta. Gracias por su presentación. Tengo dos preguntas. ¿Qué recomienda para tratar de temas sensibles como la violencia o el narcotráfico? Y la otra es, ¿qué opina de la forma en que los manuales de texto abordan la cuestión multicultural? Esas son preguntas buenísimas. No sé quién las hizo, pero gracias por preguntar. Bueno, miren, déjenme decirles, no sé si se acuerdan de Ayotzinapan. Ajá. Yo creo que sí se acuerdan. Bueno, pues cuando yo me fui a Corea a dar clases, unos días antes, pasó lo de Ayotzinapan. Hagan de cuenta como que les gusta, hoy es miércoles, hoy pasó lo de Ayotzinapan y viernes se fue a Corea el sábado, ¿no? A dar clases. Y obviamente estaba bastante fresco lo de Ayotzinapan, ¿no? Y yo decía, ay, ojalá y no sepan nada ya en Corea de Ayotzinapan, porque yo quería decirles, vengan a México, paisanos, ¿no? O sea, no lo he puesto. Y resulta que yo, lo primero que me preguntan los profesores allá es, ¿qué pasó con Ayotzinapa, no? Y obviamente era el gran escándalo mundial, las noticias en coreano hablando de Ayotzinapa. Yo decía, ay, Dios mío, lo escondo, lo oculto, no lo digo, ¿no? Es una cuestión que no podemos negar, ¿no? La violencia en nuestro país existe, entonces tú, digamos, el extranjero que ya está en México, pues ya pasó por una evaluación de la situación mexicana y ya sabe que tiene que tener cuidado, ¿no? Pero tú como maestro puedes espantarlo si quieres, o puedes decirle, mira, la cosa no es como la pinta, ¿no? También. Entonces, yo creo que es un tema que sí se debe de tratar con mucho cuidado, es un tema sensible, ¿no? De comentar, pero
yo diría, ni poniéndole más ni quitándole, ¿no? Mostrando la realidad como es, ¿no? En mi caso, decidí incluir un tema de Ayotzinapa en la clase y fue muy interesante porque pude platicarle a los alumnos cómo había sido la situación y hablamos de cómo el gobierno llegó a esa circunstancia, ¿no? Que bueno, que apenas se está probando, pero pues, yo creo que tampoco podemos ocultar la realidad mexicana, ¿no? Es una pena porque nos gustaría como mexicanos decir, no, no pasa nada, ven, tú ven, es muy seguro, no te va a pasar nada. Pero yo creo que también sería muy irresponsable de nuestra parte porque es una realidad que incluso nosotros sabemos, ¿no? Pero tampoco se trata de irnos al otro lado y de echarle más a la herida y de decir, no, hombre, te van a secuestrar bajando del avión, ¿no? O sea, yo creo que ahí nosotros como mexicanos sabemos que hay zonas en las que podemos visitar más o menos de manera segura y hay otras donde de plano ni nosotros como mexicanos iríamos a determinada hora, ¿no? Y eso es lo que hay que decirle a los alumnos, ¿no? Y sobre la segunda era, sobre los manuales, ¿no? De la cuestión multicultural. Híjole, es que es bastante debatible porque depende de qué manual sea, ¿no? Y depende de qué libro de texto sea. Los que yo he podido revisar, por ejemplo, los de la UNAM, ¿no? Estaba viendo, hay una colección Dicho y Hecho que está más o menos bien basada en aspectos culturales, pero tenían otro que es, creo que se llama Hablemos Español, que no me gustaba para nada porque ya estaban medio anticuados los contenidos, ¿no? De hecho, compré toda la colección, pero no la tengo aquí en casa, obviamente, pero no me agrada mucho porque siento que se quedó muy corto en la cuestión multicultural, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión cultural en general y la cuestión multicultural, pues, eh, no sé, creo que todavía no se aborda, no se ha logrado, es que no quiero generalizar porque no conozco todos los manuales, ¿verdad? Pero los que yo he podido revisar, pues la abordan con muy poquito, ¿no? O sea, todavía hay como temor, ¿no? Y pues supongo que eso es una cuestión, no sé si de parte, pues siento que debemos de trabajar más, ¿no? Ahí hay un buen tema de tesis, muchachos, para trabajar. ¿Alguien más tiene un comentario o una pregunta? Alguien levantó la mano, pero no me acuerdo si fue Mitzi, Emily. No, perdón, fui Emily. Yo quien pregunté las dos preguntas, solo aplaudí. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, gracias. Yo, Mitzi, maestra, doctora, Sí, no tengo preguntas, adelante. pero quiero darle las gracias porque me gustó mucho su conferencia y me pareció muy interesante y también las preguntas que formuló la maestra Emily me parecieron muy interesantes. Muchas gracias. Sí, gracias. De todas maneras, ya saben, aquí andamos a las órdenes, ¿no? Yo creo que todos estos temas son de interés común, ¿no? Quisiera decir que hay una receta, ¿no? Para poder hacer el material, pero tristemente, pues no la hay, muchachos, ¿no? Los que ya tenemos años impartiendo clases les decimos, pues depende, ¿no? Y eso como que nunca satisface mucho al alumno que quiere una respuesta blanco y negro, ¿no? Pero pues sí hay muchas condicionantes que tenemos que evaluar, ¿no? Y pues no sé, yo digo que la práctica nos va ayudando a pulir nuestra manera de enseñar y obviamente nuestra manera de diseñar materiales también, ¿no? Mira, tenemos otro comentario, otra pregunta. Dice, he escuchado a los estudiantes decir que no les interesa aprender la parte cultural del idioma, que simplemente quieren aprender el español, pero sin tomar en cuenta esa parte cultural. ¿De qué manera podríamos crear materiales didácticos en los que estos estudiantes se sientan cómodos? ¿Y Sí, bueno, es sí, posible dejar fuera la cultura cuando los estudiantes están aprendiendo el español? Uh-huh. Sí, bueno, es que, bueno, aquí en México la enseñanza de lenguas está muy basada en cuestiones comunicativas y culturales, pero hay países en donde
en donde definitivamente el alumno centra la enseñanza en sintaxis, ¿no? O sea, en Corea definitivamente la enseñanza está centrada en gramática y sintaxis, ¿no? Entonces, también es una cuestión cultural, fíjense, porque también en Alemania tuve la posibilidad el año pasado de dar clases de español y los alemanes te cuestionan, ¿no? Y te dicen, pero ¿por qué estamos jugando? O sea, ¿que no eres profesional? Porque lo ven así, ¿no? Como si el profesor llega a improvisar porque no les estás enseñando gramática, ¿no? Entonces tú puedes decir, es que yo quiero enseñarte un poco de mi cultura y a lo mejor al hacerlo das la impresión de que no estás preparando tus lecciones, ¿no? Entonces es interesante ver esto. Yo creo que depende del alumno. Si el alumno te dice, sabes que yo nada más quiero aprender el español, no quiero aprender cultura, tienes que ir más allá y preguntarle, bueno, ¿a qué te refieres con que quieres aprender el español? Ajá. Y ver cuáles son los motivos que el alumno tiene para decirte esto. A lo mejor es lo que él quiere es certificarse y entonces quiere que le des reglas gramaticales, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es empezar a trabajar con reglas gramaticales y a lo mejor dejar de lado la cuestión más cultural, ¿no? Si es el deseo del alumno, porque no todos los alumnos, y eso es una realidad, desean inmersión cultural, ¿no? La mayoría sí lo disfruta, pero si tu alumno tiene esta como barrera, pues empieza trabajando con cuestiones más de la estructura lingüística y a lo mejor al paso de las semanas puedes ir conociendo mejor a este estudiante y ver cuáles son las razones por qué te dijo eso, ¿no? Entonces, siento que eso podría ser una posibilidad, ¿no? Y bueno, pues se podría dejar fuera la cultura, pues sí, volviendo a hacer materiales estructuralistas, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente? Pues sabemos que no, pero si tu alumno se está quejando, entonces habría que ahondar más. Ahí yo sugeriría ceder un poco, ¿no? En esta cuestión, preparar materiales más de la estructura que a lo mejor no nos agradan, pero si eso cubre la necesidad de tu alumno, pues les digo, a veces puede ser una cuestión más cultural, ¿no? Desconozco, habría que ahondar un poquito más en el alumno, ¿no? Uh-huh. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿tiene algún ejemplo de actividad en donde se haya hablado sobre los temas que menciona Emily? Bueno, como les decía, mi experiencia de Ayotzinapa, ¿no? En Corea, entonces lo que hice fue incluir en el temario, así era el tema, temas sensibles de discusión para el mexicano, así lo denominé, ¿no? Y entonces les hablé no solo de Ayotzinapa, les hablé de la violencia, del narcotráfico, les hablé de los secuestros, de la pobreza. Entonces hice una clase que hablaba sobre la condición socioeconómica mexicana para que entendieran por qué hay tanta violencia, ¿no? Y que bueno, que tanta violencia también no era una cuestión debatible, ¿no? Entonces yo les dije, esto hay, pero en México también hay, no es de que se van a bajar del avión y los van a secuestrar tampoco, ¿no? Entonces, como que armamos un pequeño debate. No sé si en realidad cubrí, ¿verdad? Al hacer esta clase, con las expectativas de los alumnos, porque a veces uno como profesor piensa que sí cubres estas expectativas, pero a menos que te sientes después a platicar con ellos y que te lo expresen es un poco difícil de ver, ¿no? Espero que mi planeación sí los haya invitado a la reflexión y algunos sí se animaran a venir, no lo sé, ¿verdad? Pero sí, veo que hay muchos coreanos que vienen a México, entonces espero que sí haya servido de algo, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Muchas gracias, Virna. Pues creo que ya no hay más preguntas ni comentarios, solamente me queda agradecer tu conferencia muy interesante el día de hoy y seguramente a los chicos también les interesó. Todavía nos quedan uno me parece, un par para la semana que entra y ojalá que los mismos que asistieron hoy puedan asistir la semana que entra.
Sí, porque además la conferencia de la siguiente semana pues va a tratar también sobre materiales, pero les decía ya más bien sobre cuáles materiales, ¿no? Cuáles materiales me sirven, ¿no? Y hablaremos de otras Sí, cosas también vinculadas al tema. así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo te voy a reaccionar con un aplauso, no sé los demás, si también quieran aplaudir. Y bueno, pues, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conferencias tan interesantes que han estado durante todas estas semanas. Y bueno, pues seguimos. Bueno, pues muchas gracias, que tengan buen día, les agradezco. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.